Bueno, este, ahora tenemos a Mario Edmundo Chávez Tortolero de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con su ponencia. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer a los organizadores del coloquio y felicitarlos, ¿no?, por su labor. Bueno, lo que les voy a presentar es filosofía de la música. No quiero decir que soy filósofo porque ya quedamos medio mal parados, pero vamos a ver si podemos redimir a la filosofía. En este caso, con respecto a la música y en particular el blues, ¿no? No traigo imágenes, la verdad. Yo quería traerles música, audios, pero creo que corríamos el peligro de ponernos a bailar y demás, entonces mejor palabras. Entonces, bueno, sin más preámbulo, paso a la lectura. El texto se llama La cultura del blues en la época de su reproductibilidad técnica, el caso de Junior Kimbrough y Robert Palmer. Me parece pertinente iniciar esta ponencia preguntando cómo es que la música ha podido ganarse un lugar tan importante en la dimensión cultural de la vida, a pesar de que las condiciones físicas o materiales de la misma hayan impedido por siglos que su fijación en la memoria fuese definitiva. En efecto, además de los problemas comunes a los que todo crítico e historiador del arte tarde o temprano se tiene que enfrentar, desde la definición de lo que es el arte hasta la elección de los artistas que abordará, etc., aquel que se dedicase específicamente al arte musical tendría que enfrentar otro tipo de problemas, ya que este objeto de estudio transcurre en el tiempo y en la historia como los instantes transcurren en la vida. Empieza y termina de un momento a otro, sucede de una vez y no se puede detener ni repetir sin alterar el resultado original. Y las técnicas de escritura no resuelven este problema, pues por muy avanzadas que sean, en estricto sentido, no son más que meras descripciones, esquemas abstractos del objeto en cuestión. Es un hecho que la grabación y reproducción de sonidos mediante aparatos analógicos y digitales ha cambiado la historia de la música. La falible y limitada memoria auditiva que teníamos ha sido reemplazada o actualizada por otra forma de almacenamiento mucho más efectiva. Desde el fonógrafo hasta el iPod, el día de hoy puede decirse que las apariciones de un mismo original en música son prácticamente idénticas entre sí. El resultado de la reproductibilidad técnica es una especie de imitación muy sofisticada que garantiza la fiel repetición del conjunto de sonidos organizados que llamamos música. Sin embargo, también hay que notar lo siguiente: las técnicas de reproducción no se desarrollan de la misma manera que la habilidad de un cantante, de un instrumentista o de un compositor. Los aparatos utilizados en el estudio de grabación tienen beneficios específicos y predeterminados, cuya calidad se mide por la fuerza de trabajo y el tipo de materiales con el que fueron elaborados, de manera que la efectividad de un estudio de grabación depende del dinero que se invierte en él. Así es que el valor o la calidad de esta reproductibilidad técnica es fácil de cuantificar. La formación, el espíritu o el alma de un cantante, por decirlo así, obedece a otro tipo de factores. Baste con recordar que el blues del que hablamos aquí surgió en el seno de la esclavitud. Y como trataremos de mostrar a continuación, a pesar de que la reproductibilidad técnica haya sido un factor determinante en el surgimiento de su propia cultura, sin embargo, es propiamente aquello, la formación, el espíritu o el alma de los músicos, lo que se ha convertido en objeto de culto. Los que cultivan el blues pretenden acercarse lo más posible a un origen puro, catártico y caótico que los críticos e historiadores de la música popular han tratado de descifrar desde hace varias décadas, puesto que al reproducirse nos deja con la impresión de que hay algo más que la mera reproducción, algo único, especial, que es imposible de expresar. Ahora bien, es evidente que la recepción del arte suele ir cambiando conforme las distintas obras se abren paso en la historia, y una obra de arte se consolida como tal solo para quienes pueden apreciarla con respecto a sus antecesores, contemporáneos y sucesores. Al hablar de la cultura del blues en la época de su reproductibilidad técnica, nos referimos a un arte relativamente reciente. La distancia temporal no parece suficiente como para elaborar juicios absolutos o poéticas definitivas.
Además, se trata de una especie de arte bastante informal, música eminentemente improvisada y ejecutada sin registros escritos, tablaturas o partituras. Sin embargo, me parece que es justamente por todo lo anterior que el blues nos permite reflexionar sobre el surgimiento de su propia cultura y sobre la cultura del arte popular. Para llevar a cabo dicha reflexión, en lugar de intentar separar al crítico y al historiador del arte de su objeto de estudio, como para subsanar la subjetividad del discurso y extraer al objeto en su pureza, vamos a proceder en sentido contrario. Vamos a suponer que un crítico historiador de la música popular en la época de su reproductibilidad técnica, como lo fuera Robert Palmer, quien se dedicara a elaborar un relato comprensivo del blues, de sus antecedentes y sus influencias, en realidad forma parte de la misma cultura de dicho género musical, ya que esta cultura no consiste únicamente en la adoración de un conjunto de sonidos organizados, como si no fuese más que el efecto emocional de una forma elaborada de hacer música. Se trata de un fenómeno que va más allá de lo puramente musical y que podemos identificar como un momento de autocrítica de la sociedad norteamericana. Punto número 1, la música en la época de su reproductibilidad técnica. Según la prognosis de Benjamin, las artes sufrirían cambios radicales en la época de su reproductibilidad técnica. La demolición del aura se vería reflejada en una nueva percepción capaz de encontrar lo homogéneo incluso en aquello que es único. Y finalmente, en la orientación de la realidad hacia las masas y de las masas hacia ella. En el caso de la música, dicho cambio sería más que radical, puesto que al volverse plenamente reproducible, dejaría de ser instantánea, única e indivisible, como siempre había sido. La música, en la época de su reproductibilidad técnica, perdería, pues, aquellas cualidades que durante tanto tiempo le distinguirían de las demás manifestaciones artísticas. Según Walter Benjamin, la autenticidad y la reproductibilidad de una obra de arte, el valor de culto y el valor de exhibición, se han venido separando en la historia del arte, ya que incluso, cito, en la más perfecta de las reproducciones, una cosa queda fuera de ella, el aquí y el ahora de la obra de arte, su existencia única en el lugar donde se encuentra. Termina la cita. Es a partir de esta distinción entre un arte aurático, ritual, y un arte profano, popular, que el mismo Benjamin pudo elaborar su pequeña historia de la fotografía, así como sus tesis sobre el porvenir del cine, es decir, a partir de la disputa entre dos polaridades dentro de la propia obra de arte. Pero, ¿qué podemos decir sobre el valor de culto y el valor de exhibición en la historia de la música? Algo que no trató propiamente Walter Benjamin. En todo caso, hay que decir que no es fácil pensar en semejante disputa entre valor de culto y valor de exhibición sin perderse en alguno de los extremos, ya sea en la búsqueda de una tradición inmaculada, algo plenamente vivo, extraordinariamente cambiante, o bien en la promoción de una repetición vacía del arte por el arte y una estetización pura de la política, ¿no? Sin embargo, me parece que este planteamiento aún nos permite comprender cómo es que surge una cultura de la obra de arte en la actualidad y en particular cómo es que ciertas canciones se han convertido en ese objeto que cultivamos con el nombre de blues. Y es que la cultura del blues se manifiesta en torno a objetos o sonidos con mucho valor de exhibición que, sin embargo, no han perdido su valor de culto por completo. Cuando escuchamos un gemido, una disonancia, un requinto o un adorno que parece salirse por completo de la normalidad, sin arruinar, sin embargo, el todo, la armonía, es como si los músicos quisieran comunicarnos algo más que los efectos sensibles de un género musical. La cultura del blues puede ser entendida en los términos de Bolívar Echeverría, como parte de esa dimensión de la vida humana que no se deja subsumir por el mecanismo de la modernidad capitalista. Se trata de un, cito, momento autocrítico, a Bolívar Echeverría, perdón, momento autocrítico de la reproducción que un grupo humano determinado en una circunstancia histórica determinada hace de su singularidad concreta, el momento dialéctico del cultivo de su identidad. Termina cita. Con base en esta definición, más allá de la experiencia estética que el blues nos puede provocar en el aquí y ahora del ritual musical,
podemos comprender que el blues no es un género musical entre otros, sino un arte de la comunión entre amos y esclavos, entre blancos y negros, un elemento fundamental en la conformación de la identidad norteamericana y un arte que permitió cultivar esta identidad más allá de las diferencias raciales y clasistas. Habiendo dicho lo anterior, vamos a enfocarnos en el surgimiento de esta peculiar cultura, en el momento en el que el blues comenzó a tener valor de exhibición sin perder su valor de culto por completo. Para ello, recurrimos a un caso concreto a modo de ejemplo. Apartado número 2, el caso de Junior Kimbrough y Robert Palmer. En la presentación del álbum intitulado Toda la noche de Junior Kimbrough, puede leerse lo siguiente, cito a Robert Palmer: adentrarse en la música llega a ser tan intenso que deberías pensarlo 2 veces antes de hacerlo. El presentador Robert Palmer es uno de los blancos que se adentró en el mundo de los negros y se encargó de preparar su música para la reproducción a gran escala. Lo peculiar de este presentador es que nos hace reflexionar antes de invitarnos al consumo del producto. Y después de leerlo nos queda claro que estamos muy lejos del original, de lo que hubiéramos experimentado si en lugar de estar oyendo un reproductor de sonido, hubiésemos estado en el cuarto de Junior Kimbrough, participando en la leyenda. Cito a Robert Palmer, dice: de haber entrado en aquel cuarto una vez ahí, en medio de la banda y la gente bailando, también estaría bailando antes de darse cuenta, en una especie de trance en donde todos bailarían y sudarían hasta el cansancio, mientras la canción continuaría hasta dejarle los ojos en blanco. De repente estarías bailando con alguien más y luego los dos andarían por ahí revolcándose en la suciedad una y otra vez. ¿Qué tal eso?, dice Robert Palmer. Termina cita. Robert Palmer nos habla de una experiencia que vivió en carne propia. Él participó en una experiencia hasta cierto punto ritual y comunitaria, cuyo valor es imposible de reproducir, así como de expresar en un discurso. Pero quien nos habla de semejante experiencia sería un participante muy especial, y no solo por su color de piel. A diferencia de la mayoría de los demás, él fue una pieza fundamental en lo que respecta a la concreción del blues, a la concreción del valor de exhibición del blues. No solo por ser presentador, productor y difusor de músicos antes poco reconocidos como Junior Kimbrough, sino también en su papel de musicólogo, crítico e historiador de la música. La labor de Robert Palmer fue determinante para que el blues se llegara a definir como un género musical paradigmático de la cultura norteamericana. Sin embargo, la experiencia que acabamos de citar se puede ver como un ejemplo de lo que todavía se espera del blues en la actualidad. Deseamos participar en un ritual, aunque lo único que tengamos enfrente sea una reproducción más hecha posible por personajes como Robert Palmer. Podríamos decir que alguien como él, simplemente por su color de piel, por su educación y su modo de vida, no tendría nada que hacer en ese cuarto que ha quedado registrado gracias a él. Mientras que los escuchas de otro país y de otros tiempos, es decir, la mayor parte de los destinatarios del álbum en cuestión, quedarían completamente excluidos. De hecho, el mismo Palmer era consciente de que el blues se hubiese quedado en el cuarto de Junior Kimbrough, por poner un ejemplo, de no ser por las industrias productoras y las tecnologías de grabación que fueron humanizadas, para usar el término de Palmer, por los negros. De hecho, hace notar que más bien fue Phillips, un visionario de la industria cultural, quien expresó, esto se cita a Robert Palmer, quien expresó con mayor claridad mediante sus políticas de grabación y sus discursos públicos la visión del rock and roll como un sueño de igualdad y libertad. Acuérdense que el rock and roll, dice una canción que el blues tuvo un hijo y su nombre es rock and roll, ¿no? Entonces, un poco la idea de que el rock and roll va a tener este mismo principio de culto un poco caótico, misterioso, que vamos a ir develando en lo que nos queda, que ya es poco. Bueno, dice: la labor compartida de Junior Kimbrough y Robert Palmer es un ejemplo de cómo surgió la cultura del blues. El primero se dejaba llevar por un ritual musical que el segundo pudo hacer público y reproducible, sin dejar de sentirse parte de él. Gracias a este tipo de reproducciones, junto con la presentación e interpretación correspondientes, el blues
se fue convirtiendo en un arte popular. La cultura del blues surgió, pues, en cuanto blancos como Palmer se aventuraron en el mundo musical de negros como Junior Kimbrough y quedaron asombrados por el valor de culto de su música, al mismo tiempo que motivados por el valor de exhibición que prometía. En este sentido, la cultura no puede ser definida como resguardo, conservación o defensa, sino que, en palabras de Bolívar Echeverría, implica salir a la intemperie, aventurarse al peligro de la pérdida de identidad. En efecto, Junior Kimbrough tuvo que salir de la rutina cuando la actividad que venía practicando por décadas fue grabada y se hizo reproducible por primera vez, mientras que Robert Palmer tuvo que liberarse de prejuicios para adentrarse en lo que él mismo llamaba suciedad. Y en esta suciedad es que se encontró algo plenamente vivo y extraordinariamente cambiante, algo que no se veía ni se oía todos los días, algo que ninguna reproducción lograría cristalizar de una vez y para siempre. Según nos cuenta, en ese cuarto se puede escuchar una especie de soul con bases de hillbilly metal funk, quizá un poco de reggae mezclado con rock and roll, aunque alcanzar una definición precisa sería prácticamente imposible. Blues y problemas es el cliché, dice Palmer, la realidad es blues y caos. Ahora bien, aunque el blues sea esencialmente caótico, los críticos e historiadores del arte, incluido el mismo Palmer, han considerado que se puede estudiar con rigor y seriedad, al punto de hablar de escuelas de música afroamericana. Y en la actualidad, de hecho, ya tenemos una definición más o menos estandarizada, ¿no? Entonces, punto 3, definición del blues. Hay dos cosas que fácilmente se nos escapan al tratar de definir un género musical. La primera es el papel de las tecnologías de producción y reproducción del sonido. La segunda consiste en el valor o el sentido que adquiere el sonido en el marco de la sociedad circundante. Ambas cosas resultan cruciales para comprender la cultura del blues en la época de su reproductibilidad técnica. Elijah Vlad distingue una definición histórica cultural de una definición puramente musical del blues. Con respecto a la primera, resalta el carácter profundamente emocional y extremadamente catártico del género. Con respecto a la segunda, resalta el carácter sumamente estructurado y repetitivo del mismo, aunque, como siempre, la improvisación, siempre en el blues, la improvisación es esencial. Tal parece, de hecho, que los rasgos propiamente musicales pueden volverse tan caóticos o oscuros como el origen propiamente histórico del género. Pero reconstruyamos esta definición desde el sentido común, ¿no? Y para no irnos muy lejos, Wikipedia. En Wikipedia puede leerse lo siguiente: blues es el nombre dado tanto a la forma musical como al género musical originado en las comunidades afroamericanas del sur más profundo de Norteamérica, ¿no? Entonces ahí es como, digamos, la etiqueta tradicional. Según el diccionario enciclopédico de la música de Oxford, se trata de una tradición de canción folclórica negra estadounidense y en su origen se refiere a un estado de melancolía o depresión, la emoción característica de los negros estadounidenses durante la segunda mitad del siglo XIX. Posteriormente fue aplicado al tipo de canto que le expresaba. Termina la cita. También se trata de, cito al Diccionario de Música de Harvard, de una emoción problemática, y mucho antes de ser conocido como un género musical, se manifestó como una emoción relacionada con los problemas de los negros americanos. Blue notes, cantos con falseto, ronquidos, gruñidos, quejidos y gritos. Son expresiones vocales de estos problemas, imitadas además por los instrumentos. Ahí termina la cita. Según la historia de la música occidental de Burkholder, el blues es uno de los géneros musicales más influyentes. El origen del blues es oscuro, pero al parecer se ha dado en la combinación de canciones provenientes del trabajo rural y otras tradiciones orales afroamericanas. Bueno, hasta ahí los diccionarios. A pesar de contar con orígenes tan humildes, como vemos en las definiciones, el impacto del blues fue de dimensiones planetarias, y el blues es reconocido el día de hoy como un género musical muy importante en la historia de la música, puesto que de ahí al menos abrevaron estrellas populares de la talla de los Rolling Stones, Elvis Presley, Bob Dylan, Eric Clapton, ¿no? Y muchos más, quienes trataban de imitar tanto la música, el ritmo y la armonía, como también la actitud, los bailes y el estilo de los blueseros originales. De ahí surgieron técnicas de ejecución, distorsión y amplificación muy novedosas que abrieron el panorama tímbrico de la música occidental.
A partir del blues, algunos de los instrumentos más populares, como la armónica, la guitarra, el bajo y el piano, quedaron marcados para siempre. Desde el hard rock hasta las baladas pop, pasando por el disco, el jazz y el soundtrack musical, el espectro de la música popular ha quedado marcado por el misterio y la grandeza de personajes como Robert Johnson y Muddy Waters, ¿no? Acuérdense, Robert Johnson es este que hizo un pacto con el diablo, y nadie sabe bien si sí o si no, pero el caso es que tocaba muy bien, ¿no? Entonces, bueno, Muddy Waters no fue tan misterioso, pero fue muy famoso. Y bueno, también imitado, ¿no? Bueno, continúo. Robert Palmer tenía en mente todos estos rasgos del blues, los últimos que dijimos, es decir, sobre la importancia del mismo. Sin embargo, él nos invita a considerar algo más, algo que no suele considerarse en las definiciones tradicionales del blues, a saber, cito, que los negros norteamericanos fueron los primeros en humanizar la tecnología con propósitos musicales. Bluseros originarios del campo que llegaron a la ciudad entre los 30 y los 40 y usaron la electricidad para amplificar sus técnicas expresivas e increíblemente emotivas. Termina cita. Al humanizar la tecnología, de manera al punto, digamos, de que el estudio de grabación se convirtió en un instrumento musical, estos bluseros originarios le dieron valor de culto a aquello que estaba destinado simplemente a producir valor de exhibición. 4. La cultura del blues. Según Bolívar Echeverría, la cultura, cito, implica aventurarse al peligro de la pérdida de identidad en un encuentro con los otros realizado en términos de interioridad o reciprocidad. Termina cita. Ahí tenemos, pues, a un blanco perdido en la fiesta de los negros, al músico de carne y hueso que se fusiona con el estudio de grabación. Así es que tanto un Robert Palmer como un Junior Kimbrough tuvieron mucho que ver en la cristalización del blues o en su propia museificación. En principio no se trataba más que de un ritual momentáneo, pasajero, incomprensible, pero del caos surgió el compás, el conjunto de sonidos improvisados y organizados de manera única y repetible, quedó grabado para siempre repetirse o para repetirse al infinito. Cito a Carlos Oliva, en la cultura occidental se ha dado por supuesto que todo es siniestro y caótico. Por esta razón es que la forma material del mundo siempre es bella, pues emana de lo negro, de lo informe, y tal emanación, milagrosa en muchos sentidos, solo puede ser bella. Termina cita. Entonces, filosofía y poesía. En consonancia con esta idea podemos decir que del caos que Palmer trató de definir en medio de una comunidad específica, ha emanado una forma fugaz que hoy seguimos cultivando como blues, ya que ha sido registrada por aparatos de grabación y se ha hecho popular en el mundo. Ya no importa si el blues es representado por negros, blancos o amarillos, aunque resulte imposible alcanzar el origen de una tradición, sin embargo, el blues continúa resonando tanto en reproducciones como en improvisaciones que aún llegan a ser producidas y consumidas con tal nombre. Pero aún hay más. La cultura del blues consiste en el intento de apropiación de algo que ahora resulta bello, placentero o entretenido, pero que del todo no se ha dejado subsumir bajo una forma en particular. Algo que al reproducirse, por más bello que sea, no deja de remitir a un caso siniestro y original, a pesar del orden o la forma que pueda tomar de manera fugaz, a pesar de las demás formas o géneros que pueda originar. Quizá esto se deba a que el diálogo que se ha abierto entre una clase social y la otra, entre un grupo racial y el otro, entre la tecnología y la humanidad, aún no se ha podido cerrar. Las idas y venidas, dice Bolívar Echeverría, las reverberaciones, el diálogo muchas veces sordo e incomprendido entre lo que proviene de la creatividad, de la baja cultura y lo que acontece por la inventiva de la alta cultura, muestran una complicidad o colaboración entre ellas que se da al margen, por encima o por debajo, de esa adjudicación de funciones jerárquicas proyectadas entre ellas por la realidad de la lucha de clases. Termina cita. Conclusión. Para concluir, podemos decir que la cultura del blues proviene de una especie de caos que abrió el diálogo entre los blancos y los negros, entre la baja cultura y la alta cultura, entre la tecnología y la humanidad. En principio, el blues solo tiene sentido ritual para aquellos que, siendo parte de una comunidad específica, están destinados a seguir la tradición, a presentar y representar actos rituales y hasta cierto punto caóticos, pero sin problematizarlos ni reproducirlos,
Si es que dichos actos pueden constituir un producto para la comunidad, se trataría de un producto imposible de consumir o cuyo consumo sería inmediato, valor ritual puro, imposible de intercambiar o expresar. El producto comercial, aquel que se cultiva en todo el mundo, sería un fragmento del caos original que ha llegado a reproducirse gracias a la visionaria aplicación de las técnicas de grabación y reproducción que lideraron críticos e historiadores del arte como Robert Palmer. Sin embargo, mientras escuchamos el álbum intitulado Toda la noche de Junior Kimbrough, es como si hubiese quedado algo de la maestría que se sumó junto con su vida. Él cantaba sentado, como se puede observar en el video de la canción. Ahí se deja ver una mirada cansada que va de sus manos a la banda y de la banda hacia sus manos, sin detenerse en la cámara que lo graba siquiera. Otras leyendas del blues fueron mucho más carismáticas y pudieron llegar a muchos más músicos y espectadores, pero en todo caso, al reproducirse, el blues nos deja con la impresión de que tiene algo que va más allá de la mera reproducción, algo digno de ser cultivado, algo que Robert Palmer intuía y trataba de expresar. El blues tiene alma, dice Muddy Waters en una de sus canciones. Finalmente, diremos que una obra en la actualidad se convierte en cultura, según esta reflexión, en cuanto el proceso artístico ha finalizado y ha quedado almacenado en una memoria artificial, de manera que puede influir o manifestarse en una tradición ajena o incluso contrapuesta. La obra es un proceso vivo u orgánico que llega a ser objeto de culto si el resultado final es representativo de cierta tradición, así como comprensible para otra. Pero el resultado siempre es un ejemplo más o menos significativo, un fragmento del caos original. Una canción de blues es de duración variable y como la improvisación es esencial, una misma canción está destinada a no ser del todo igual aunque se repita. Tanto las partes como el todo pueden durar más o menos, las notas pueden ser alteradas o cambiadas de lugar dependiendo de la situación. Pero al ser grabada, cualquier canción se convierte en una especie de gran compás que puede repetirse tal cual y tantas veces como se quiera. Lo que era un caos en cierto momento queda ordenado en el otro. Lo que era improvisación se convierte en modelo. Lo que se hubiera esfumado queda grabado y almacenado como un producto acabado y realizado, listo para repetirse en todos lados. Análogamente, podemos decir que lo que resulta un caos lleno de problemas para Robert Palmer se ha convertido en un objeto bien definido y reconocido por todos. Pero hay que decir que cualquier definición seguirá siendo parcial e inacabada si es que el blues sigue teniendo alma. ¿Tenemos tiempo para una intervención? Oh. ¿No? Pues vamos. Pues muchas gracias. Gracias. Sí.